Vale, entendido. Vale, y ahora lo siento por los que están en casa porque se van a perder una clase maravillosa. Dime. No oigo. Estoy mirando el fin de semana el break. Sí. Y creo que no me lo han subido tampoco, ¿eh? Pues ahora no lo puedo mirar, pero sí que lo he subido. El problema es que no te lo puedo mirar ahora. El problema es que no te lo puedo mirar, Víctor. Pero yo creo que sí que de todas maneras lo miraré. Y si no, pues te lo subo esta misma tarde o te lo mando por correo. Si es que funciona. Si es que funciona. A ver. Vale. Voy a venir aquí y vamos a compartir. Vale, señores, se está grabando ya la clase y estamos compartiendo. Aunque los que están en casa no lo van a poder ver en directo, por lo menos se les quedará grabado. Quería hoy, este ejercicio, el último ejercicio que hicimos, que era calcular la diferencia entre los calores de combustión de la miel y de la ginebra, etcétera, etcétera, pero quería que lo rehiciéramos utilizando las entalpías de enlace. ¿Vale? Aquí hemos calculado, no es este que yo quería hacer. Bueno, también me vale. He calculado la entalpía de oxidación del etanol líquido, es decir, he calculado la entalpía de esta reacción. Vamos a hacer el otro. Dime. ¿Cómo compartido pantalla en la...? Sí. La grabación está después la tendré que subir al Drive como las otras, pero tengo que a ver dónde me la encuentro. Todavía no lo sé. Es la primera vez que estoy probando hacer esto con Teams. A ver. Vamos a hacerle con este que va a ser más sencillo. A ver, este es un ejercicio que hicimos el otro día. Era calcular el calor de formación del ácido metanoico. No, voy a hacer el de la ginebra, que me gusta más por ahí. El de la ginebra, esta es la entalpía de enlace, el de la ginebra era este, el de la miel a ginebra. Teníamos la entalpía de combustión de la miel, es esta, de la glucosa, y la energía de enlace de combustión del etanol, ¿vale? Las habíamos calculado, entalpía de combustión de la glucosa me sale menos 2.815,8 kilojulios mol. Y la entalpía de combustión del etanol, menos 1.366,8. Vale, pues ahora lo que quiero hacer es calcular una de estas, la que queráis, me da igual, pero utilizando entalpías de enlace. Casi mejor la del etanol, porque la fórmula de la glucosa vais a andar un poco perdidos. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a hacer una ventana nueva y vamos a calcular la energía de enlace. Vamos a calcular, calcular la entalpía de combustión del etanol a partir de los datos ¿vale? Lo hicimos calculando a partir de las entalpías de formación, el ejercicio que hicimos el otro día, pero quería hacer uno con entalpías de enlace. Y pongo datos bibliográficos porque las voy a sacar de aquí del libro, ¿sabes? Pues no me las sé, evidentemente. Entonces, la reacción cuya entalpía queremos calcular es la reacción de combustión del etanol. Y el etanol era CH3, CH2OH. Bueno, espérate, os la voy a poner como estaba. C3, P2, H5, OH.
C2, H5 OH más oxígeno para dar CO2 y agua. ¿Vale? Como siempre, la tenemos que ajustar. 2 carbonos, 5 y 1, 6 de agua, pongo aquí un 3 y 6 de agua. Y 2 por 2, 4 y 3, 7. Como aquí hay 1, son 6, pues pongo aquí otros 3 de oxígeno y ya está. ¿Vale? Y los datos que necesito son... Los voy a buscar aquí en la bibliografía porque ahí hay una tabla de entalpías, ¿no? La investigación de nuevos materiales. Química orgánica. Aquí, entalpías de enlace. Vamos a ver los datos de entalpías de enlace. Entalpías de enlace, carbono-carbono. Las entalpías de enlace, ya sabéis, siempre vienen dadas tabuladas como entalpía necesaria para romper un enlace. Con lo cual siempre vienen con valores positivos, las que están tabuladas. En vuestro libro, en la página 167, viene como entalpía de enlace carbono-hidrógeno, que es una de las que me hace falta. Entalpía de enlace carbono-hidrógeno, 414. Todas estas vienen en kilojulios por mol. 414. Todas están en kilojulios por mol. Necesito carbono-hidrógeno, necesito enlace carbono-oxígeno, enlace sencillo carbono-oxígeno. Ahí va. Carbono-oxígeno es de 352 kilojulios mol. Kilojulios mol. Carbono-oxígeno, necesito oxígeno-hidrógeno, enlace oxígeno-hidrógeno. Es 460 kilojulios mol, 460 kilojulios mol. Necesito carbono-oxígeno, enlace doble, carbono-oxígeno, es el del CO2, es 745 kilojulios mol. Creo que con esto tengo bastante. Sí, carbono-hidrógeno, sí. Carbono-carbono. No tengo enlace carbono-carbono, 347. Enlace carbono-carbono, 347 kilojulios por mol. ¿Vale? Yo, cualquier reacción química, 347 kilojulios mol, enlace carbono-carbono. Están los datos en la página 167 de vuestro libro. Cualquier reacción química, ya vimos que de acuerdo con la ley de Hess, la variación de entalpía de una reacción es la misma si yo esa reacción la hago en un solo paso o la hago a base de muchos pasos intermedios. Siempre y cuando llegue al mismo sitio, la variación de entalpía es la misma. Entonces, yo para cualquier reacción química lo que puedo hacer es siempre, primero, romper todos los enlaces que hay en los reactivos. Todos, absolutamente todos, los rompo. Y luego formar los enlaces de los productos. Y eso, a base de todos esos procesos, al final voy a llevar a la misma reacción. Si yo, teniendo en cuenta que las entalpías de enlace están dadas siempre como energía necesaria para romper un enlace, podría entonces calcular la variación de entalpía de una reacción como el sumatorio de las entalpías de enlace de los enlaces rotos, porque como esa energía que yo tengo que aportar es energía positiva, por tanto, esa suma, menos el sumatorio de las entalpías de enlace de los enlaces formados. Si la energía que se desprende a formar los enlaces de los productos es mayor que la energía necesaria para romper los enlaces de los reactivos, entonces tendré una reacción exotérmica y esta suma me saldrá negativa. Si la energía necesaria para romper los enlaces de los reactivos es mayor que la que se desprende a formar los enlaces de los productos, tendré una reacción endotérmica y la variación de entalpía me saldrá positiva.
Entonces, para esto necesitamos tener un mínimo de conocimientos que todavía no tenéis, hasta el tema que viene, luego vais a tener, sobre formulación de química orgánica. El año pasado no sé si llegasteis a ver algo. Vale, lo suponía. Entonces, por eso he cogido una sencillita. ¿Cuál sería la fórmula desarrollada de este etanol? El etanol es este compuesto. Tengo carbono, hidrógeno, 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 otro carbono, un hidrógeno, otro hidrógeno, un oxígeno y un hidrógeno. Luego, en el caso del oxígeno, más 3. Esto es lo que tengo en los reactivos. Entonces, tengo que ir viendo todos los tipos de enlaces que hay y cuántos hay de cada uno, teniendo en cuenta además los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué tipos de enlace hay aquí? Bueno, pues tengo enlaces carbono-hidrógeno. ¿Cuántos hay? Voy contando. Voy a ir contando. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 enlaces carbono-hidrógeno. Enlaces carbono-hidrógeno hay entonces 5. Luego esto será 5 por, ¿cuál era el enlace de carbono? 414. 5 por 414. 5 por 4, 20, me llevo 2, 5 por 1 es 5 y 2, 7 y 5 por 4, 20. 2070 kilojulios. ¿Vale? ¿Qué más enlaces tengo? Tengo enlace carbono-carbono. ¿Cuántos enlaces carbono-carbono? Solo uno. Este de aquí. Solo este de aquí. Enlace carbono-carbono, solo uno. Bueno, pues en este caso, como solo hay uno, pues será 1 por el enlace carbono-carbono. Tenía una energía de enlace de 347 kilojulios por mol. Pues 347 igual 347 kilojulios. ¿Qué más enlaces tengo? Tengo un enlace carbono-oxígeno. Tengo un enlace carbono-oxígeno. Enlace sencillo, porque enlaces carbono-oxígeno hay sencillo y hay doble. En este caso es sencillo. Enlace sencillo carbono-oxígeno, 352 kilojulios por cada mol. Como hay un mol de etanol, pues es un mol de enlaces. Por eso el 1. Enlaces carbono-oxígeno, 1 por 352. Solo hay uno. Pues entonces 1 por 352. Son 352 kilojulios. Y ya me falta solo este enlace oxígeno-hidrógeno, este de aquí. Tengo un enlace oxígeno-hidrógeno. Oxígeno-hidrógeno. Y tengo uno y la energía de ese enlace es de 460. 1 por 460 igual 460 kilojulios. En total, ¿cuánto suman las entalpías de todos los enlaces que se han roto? Pues lo sumamos. 2070 más 347 más 352 más 460. 3.229 kilojulios. Y estos son enlaces rotos. Son los que había en los reactivos. ¿Vale? Vamos a ver ahora los enlaces que hay en los productos. En los productos tengo CO2. Y los productos entonces serían los siguientes. El CO2 es así. Carbono, oxígeno, oxígeno. Y de este tengo, en la reacción, tengo 2 de CO2. Pues esto tendría 2 de esto y 3 de agua. Y el agua es hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces, ¿qué tipo de enlace tengo aquí? Pues tengo enlace doble carbono-oxígeno. ¿Cuántos enlaces? En cada molécula 2, pero como tengo 2, pues serían 4. De estos enlaces tengo 4, con lo cual esto sería 4 por 745. 4 por 5, 20, me llevo 2, 4 por 4, 16 y 2, 18, me llevo 1, 4 por 7, 28 y 1, 29, 2.980 kilojulios.
Y luego tengo enlaces oxígeno, hidrógeno. En cada molécula de agua hay 2. 1 y 2. Como son 3 de agua, son 6 enlaces los que se forman. 6. Y sería 6 por enlace oxígeno de 460. 6 por 460. Pues 6 por 0, 0. 6 por 6, 36. Me llevo 3. 6 por 4, 24 y 3, 27. Kilojulios. Pues, ¿cuántos suman estos? 0, 8, 6, 14. Me llevo 1. 17, 2 y 2, 4. 5.740 kilojulios. Estos son enlaces formados. ¿Cuál sería entonces la entalpía de combustión? Entalpía de combustión sería entonces sumatorio de enlaces rotos, 3.229, menos enlaces formados, 5.740. Menos 5.740 sale 2.511. 2.000 menos 2.511 kilojulios por mol. Que no coincide con el resultado del otro. ¿Perdón? Vale. Carbono, hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 414, 2070. 5 por 4, 20, sí, 2070. Carbono, carbono, hay 1, 347. Un segundo. 3 de oxígeno, oxígeno son. Perdón. Amigos, que me falta aquí, es cierto. Esto es solo del metano, claro, por eso no me coincidía con los resultados del otro ejercicio. Venga, lo añadimos. Un segundo. Me falta el oxígeno, oxígeno, ¿cierto? Me falta el enlace oxígeno, oxígeno, oxígeno. Enlace doble, además. Oxígeno, oxígeno. Que hay 3, una en cada molécula, como son 3, pues son 3. 3. Oxígeno, oxígeno, que sería 3 por el enlace oxígeno, oxígeno, es este. Este es carbono, oxígeno. No lo he puesto el oxígeno, oxígeno, doble. Pues espérate que lo pongo. ¿Dónde está? 498. El enlace oxígeno, oxígeno son 498 kilojulios por mol. Este se me había olvidado ponerlo. 3 por 498. Dime. Es que 498 tengo yo de otro ejercicio y ese enlace sí. 498 tienes. De un ejercicio que hicimos la clase anterior, pero ese enlace sí, no es doble. No, es enlace doble. Es enlace doble, oxígeno, oxígeno. Pues es enlace doble, oxígeno, oxígeno. Uno de hidrógeno, hidrógeno, otro de oxígeno, hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno, hidrógeno es 436, carbono, hidrógeno 414, nitrógeno, hidrógeno 393, oxígeno, hidrógeno, todos esos sencillos. Luego tienes enlace doble, carbono, carbono, enlace doble, carbono, oxígeno, enlace doble, nitrógeno, nitrógeno, que también hay triple, pero el doble es este. Luego enlace doble, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, perdón. En la página 167 el libro están tabulados. 3 por 8, 24, me llevo 2, 9 por 3, 27 y 2, 29, me llevo 2, 3 por 4, 12 y 2, 14. 1494, claro. Esto ya cambia la cosa. A esto tengo que sumarle 2.980 más 1.400. 4.474. Esto suman 4.474. 4.474 kilojulios. Estos son kilojulios.
Y entonces estos son 4.474. Esto. 4.474. 4.474 menos 5.740 sale 1.266. Menos 1.266 kilojulios por mol. Si comparamos con el resultado del ejercicio, tal y como lo hicimos, estaba aquí, ¿es este? No, este no es, es este. ¿Es este? No, perdón. El de la miel y la ginebra, la entalpía de combustión del etanol salía 1.366,8. Haciéndolo con los enlaces sale 1.266. Depende también de dónde hayamos obtenido los datos, de qué bibliografía, etcétera, etcétera. Puede haber diferencias. En este caso, una diferencia de 100 kilojulios en 1.200, pues bueno, no llega a esa diferencia, pero bueno, la asumimos. Vale, lo único que quería era que vierais esa forma, una forma distinta de hacer este tipo de ejercicios a partir de las entalpías de enlace. ¿Vale? Hemos utilizado la ley de Hess para hacer siempre, y eso lo podemos hacer siempre en cualquier reacción. Entalpía de reacción, sumatorio de entalpía de formación de productos menos entalpía de formación de los reactivos. Sabiendo que cualquier elemento en su estado natural tiene una entalpía de formación cero. ¿Vale? Aunque no me la den, tengo que suponer que es cero. Sí, necesitáis saber un mínimo de formulación del compuesto orgánico, si no, no vais a poder hacerlo así. Ya lo sé. No te preocupes que lo sé. Vale. ¿Hasta dónde? ¿Hasta ahí? Vale. Podemos también combinar reacciones químicas, no necesariamente entalpías de formación, para obtener una entalpía de una reacción determinada. Hemos hecho algún ejercicio en el que hemos combinado entalpías de combustión para calcular la entalpía de oxidación de un aldehído hacia un ácido carboxílico, de aldehído a ácido carboxílico, sí. O sea que se pueden combinar las reacciones químicas de forma algebraica como más nos convenga, teniendo en cuenta eso, que tengo que multiplicar las entalpías por los coeficientes estequiométricos, cuando corresponda, y además que si yo le doy la vuelta a una reacción, el signo de la entalpía cambia. ¿Vale? Bien. Hemos hablado entonces de intercambios de energía en las reacciones químicas y hemos visto reacciones endotérmicas, exotérmicas, tal. Hemos visto el primer principio, que viene a decir que la energía del universo permanece constante, ¿vale? Porque toda la energía que gana el sistema es exactamente igual que la energía que pierden los alrededores, por lo cual al final la energía del universo permanece constante. Ahora bien, si yo, por ejemplo, cojo una gota de tinta y la echo en un vaso de agua, yo voy a ver que esa tinta poco a poco se va a ir extendiendo, y al final va a acabar toda el agua, va a acabar teñida del color de la tinta. Y eso es un proceso que será endotérmico, exotérmico, probablemente sea, si es exotérmico, es ligeramente exotérmico. ¿Vale? Pero, en principio, yo todavía no tengo criterios para decidir por qué no ocurre el proceso contrario. ¿Por qué? Si un vaso que tiene tinta diluida, ¿por qué no coger toda la tinta y de forma espontánea se agrupa en una gota? Todavía no sería capaz de decir por qué no ocurre eso. El primer principio de la termodinámica me habla de si un proceso es endotérmico o es exotérmico, pero no me dice para nada si un proceso es espontáneo o no lo es. Entonces, tenemos que distinguir dos tipos de procesos o dos tipos de conceptos que son importantes y que vamos a manejar a partir de ahora. Y es diferenciar entre un proceso reversible y un proceso irreversible y diferenciar entre un proceso espontáneo y un proceso no espontáneo. Un proceso reversible es aquel proceso en el que en un instante dado, con una variación infinitesimal de las condiciones,
el proceso puede volver al estado inmediatamente anterior. Y volver al estado inmediatamente anterior significa que todas las variables de estado, el volumen, la presión, todas las variables que hayamos definido o que me definen el estado del sistema, vuelven al valor inmediatamente anterior. Por un cambio infinitesimal de las condiciones. ¿Vale? Eso sería un proceso reversible. Por ejemplo, lo que os he dicho de la gota de tinta, yo la he hecho en agua. En teoría, como no ha habido ninguna transformación, que la gota, las moléculas que forman la tinta, se podrían agrupar todas ellas juntitas en un lado del vaso. En teoría se podría hacer. Otra cosa es que ocurra. En este caso no ocurre. Ahora, por ejemplo, ¿es posible que a partir de CO2 y agua yo haga papel? A mí me parece que eso va a ser prácticamente imposible. Por mucho que yo quiera, no voy a poderle dar la vuelta al proceso. ¿Vale? Entonces, ese sería un proceso irreversible. En un caso es un proceso reversible, en otro caso es un proceso irreversible. Por ejemplo, si yo tengo hielo justo a 0 grados, es decir, a la temperatura de fusión, ¿vale? Si estoy a 0,0001 grados centígrados, el hielo se va a fundir, va a pasar de estado sólido a estado líquido. Si yo cambio infinitesimalmente las condiciones, es decir, bajo la temperatura a menos 0,0001 grados centígrados, lo que va a ocurrir es el proceso contrario. El agua se va a transformar en hielo. Es decir, de líquido va a pasar a estado sólido. Eso es un proceso reversible, porque con un cambio infinitesimal de las condiciones yo puedo revertir el proceso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el cambio de estado a 100 grados centígrados, evidentemente, y ese del hielo, evidentemente, justo a esa temperatura. Otros procesos, por ejemplo, no son irreversibles. O sea, si yo echo, por ejemplo, una gota de ácido sobre un poco de metal, sobre zinc, que reacciona así de forma muy enérgica con ácido, yo veo que va a burbujear, se desprende hidrógeno. Si echo clorhídrico, por ejemplo, se forma cloruro de zinc y se desprende hidrógeno. Si yo mezclo hidrógeno y cloruro de zinc en un vaso, lo que no voy a conseguir es que se forme ácido clorhídrico y zinc. O sea, por mucho que yo intente cambiar las condiciones, ese proceso no va a ir hacia atrás. Eso es un proceso irreversible. ¿Vale? ¿Tenéis más o menos la idea clara? Esto es un poco filosofía, la verdad. ¿Perdona? Sí, a la temperatura de fusión, justo a la temperatura de fusión, ¿vale? Un cambio infinitesimal de temperatura puede hacer que lo que es metal fundido pase a metal sólido. O un cambio infinitesimal de temperatura hacia arriba puede hacer que el metal sólido se funda. Entonces, son cambios infinitesimales que hacen que el sistema se revierta a un estado inmediatamente anterior. Y cuando revierta a un estado inmediatamente anterior significa que todas las variables de estado vuelven a un valor anterior. Es mucho más fácil de entender con sistemas como ese que ya sistemas más complejos. Pero lo que no ocurre, por ejemplo, no se le ocurre a nadie pensar que si yo en un recipiente cerrado introduzco hidrógeno y cloruro de zinc, allí vaya a aparecer, por mucho que yo quiera, ácido clorhídrico y zinc metálico. Bueno, ni queriendo, ¿vale? Esos son procesos reversibles e irreversibles. Y luego tengo que entender la diferencia entre un proceso espontáneo y un proceso no espontáneo. Y esto, de hablar de espontáneo o no espontáneo, siempre es en unas condiciones dadas. O sea, un proceso es espontáneo en unas condiciones dadas si se lleva a cabo sin la intervención de un agente externo. Si yo aquí, en las condiciones en las que estamos ahora mismo, dejo un trozo de hielo encima de la mesa, de forma espontánea y sin que nadie intervenga, se va a derretir. Ese sería el proceso espontáneo. El proceso no espontáneo es aquel que precisa de la intervención de un agente externo para que se produzca. Por ejemplo, que yo coja el agua y la introduzca en un congelador. Ya no es un cambio infinitesimal, ya es un cambio, un agente externo que está enfriando, que tal, que no sé qué. Entonces, el proceso a la temperatura a la que me encuentro ahora, el proceso espontáneo sería la fusión del hielo a agua. La solidificación sería el proceso no espontáneo. Se puede producir, pero ya hace falta un agente externo, alguien que enfríe eso, que extraiga calor, que tal y que lo enfríe. Dime. Pero lo del hielo interviene el sol, que sería una... No, pero digo, en las condiciones en las que estoy ahora. A mí no me está dando el sol aquí.
Es decir, ahora mismo en las condiciones en las que yo estoy, con esta temperatura ambiente que hay, evidentemente, porque nos calientas otras, en estas condiciones, ¿qué es lo espontáneo? ¿Que el hielo se funda o que el agua se solidifique? Ese es el proceso espontáneo. Ahora, si yo de alguna manera con una bomba de calor o algo extraigo calor de ese agua líquida, puedo conseguir que se congele, pero ya tengo que intervenir. Con un agente externo tiene que intervenir. Entonces, eso sería un proceso espontáneo. ¿Vale? Entonces, la experiencia demuestra que la mayoría de los procesos espontáneos en la naturaleza son procesos exotérmicos. La mayoría. Es decir, aquellos procesos que ocurren en la naturaleza son procesos en los que se desprende calor. Aquellos que ocurren de forma espontánea. ¿Qué es lo espontáneo? Que se queme un papel y se forme ceniza o que la ceniza se reúna de alguna manera y forme papel. No, pero lo espontáneo, evidentemente, es que se queme el papel y forme ceniza. De hecho, habéis visto cómo el papel arde de forma espontánea en presencia de oxígeno. En un tubo de ensayo con clorato potásico fundido y echando unas pelotitas de papel. Ahí no había nadie que encendiera el papel, ¿verdad? Y el papel ardía de forma espontánea, porque había oxígeno, había una temperatura, bueno, tampoco demasiado alta, pero bueno, y había oxígeno en abundancia. Entonces la reacción de combustión era prácticamente espontánea, no hacía falta nada. Producir la reacción en sentido contrario, bueno, esa reacción es espontánea y es exotérmica, además desprende calor. Entonces, la experiencia demuestra que en la naturaleza la mayoría de los procesos espontáneos son exotérmicos. Pero, sin embargo, hay procesos como el de la fusión del hielo, que es espontáneo y es endotérmico. Lo cual demuestra que para juzgar si un proceso es espontáneo o no es espontáneo, o si es reversible o si es irreversible, etc., en la naturaleza no basta con conocer el intercambio de energía que se produce, es decir, conocer si es endotérmico o exotérmico. Y esto nos lleva, después de toda esta charla de filosofía, a introducir una nueva función de estado que sí que me va a permitir evaluar esa otra parte de los procesos, que se llama entropía. Entropía. La entropía es una función de estado, ¿vale? Se representa con la letra mayúscula S. Como es una función de estado, su variación en un proceso no depende del camino que yo haya seguido, sino solo del estado inicial y del estado final, ¿vale? Y está relacionada con el orden. Está relacionada con el orden. Es decir, ¿se designa con la letra S? Sí, la letra S mayúscula. Entropía es letra S mayúscula. Es decir, para un mismo sistema, por ejemplo, un trozo de hielo, la entropía del trozo de hielo será menor que la entropía de esa misma cantidad de agua, pero en estado líquido. Porque en estado sólido, las moléculas de agua están en unas posiciones fijas, están ordenadas. En estado líquido, las moléculas de agua se mueven libremente, están desordenadas. Y en estado gaseoso se mueven más libremente todavía, con lo cual están más desordenadas todavía. Con lo cual, su entropía es mayor. Es decir, entropía, función de estado, es prácticamente sinónimo de orden. Cuanto mayor o desorden, más que orden, desorden, porque es que si no, lo vamos a entender al revés. Más que orden, desorden. Es decir, cuando aumenta el desorden, aumenta la entropía. Si disminuye el desorden, también disminuye la entropía. ¿Vale? Un tiparraco llamado Clausius llegó a la conclusión de que la variación de entropía de un proceso equivale al cociente entre el calor intercambiado cuando el proceso se lleva a cabo de forma reversible
dividido por la temperatura. Filosofía, no me hagáis tampoco mucho caso. Entropía, calor reversible partido por temperatura. Entonces, esto me lleva a la conclusión de que la entropía se mide en julios partido por Kelvin. Julios partido por Kelvin. O kilojulios partido por Kelvin, ¿vale? Pero es energía partido por temperatura. Además, los valores habituales de entropía y tal, y no sé cuánto y tal, están habitualmente, nos encontramos en las tablas valores de entalpías en kilojulios y valores de entropías en julios. Cuidado con la mezcla de kilojulios y julios. ¿Vale? Bueno, esto, con que sepamos esto de la entropía es suficiente. O sea, la entropía es una función de estado que está relacionada con el desorden. Cuanto mayor es el desorden en un proceso, mayor es la entropía. Entonces, por ejemplo, en un cambio de estado de sólido a líquido, la entropía aumenta. En un cambio de estado de líquido a gas, la entropía aumenta. En un cambio de estado de gas a sólido o de gas a líquido, la entropía disminuye. En una reacción química, por ejemplo, en la que a partir de un sólido obtenga un gas, la entropía aumenta. En una reacción química en la que aumenta el número de moles de gases, la entropía aumenta. Entonces, por ejemplo, si yo digo este proceso, agua en estado sólido a agua en estado líquido, la variación de entropía es positiva. Está aumentando la entropía porque aumenta el desorden. Si yo, por ejemplo, digo, ¿Qué ponen antes de la S? Clausius. Ese fue el tiparraco que llegó a esta conclusión. Clausius. ¿Y qué pone después? Entropía Julio partido por Kelvin. Aquí dices... Aquí. Julio partido por Kelvin. Son las unidades en las que se mide. ¿Cómo sería, por ejemplo, la variación de entropía de esta reacción? ¿Y cómo sería la de esta? Vamos a poner las dos para que entendáis la diferencia. H2, gas, 3 de H2, gas, N2, gas, 2, H3, gas. Vale. Mirad, fijaos primero en la de abajo. La reacción de obtención del amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno. ¿Cuántos moles de gases hay a la izquierda? 4. ¿Cuántos moles de gases hay a la derecha? 2. Disminuye el número de moles de gases. Por tanto, aumenta el orden. Eso significa que la entropía disminuye. La entropía disminuye. Y en esta tengo 2 moles de gases a la izquierda, 2 moles de gases a la derecha. ¿Cuál es la variación de entropía? Pues a priori no puedo saberlo. Porque a lo mejor no es 0 porque intervienen otros factores. ¿Vale? Entonces, en algunos casos yo puedo predecir el signo de la variación de entropía claramente cuando aumenta el número de moles de gases. Por ejemplo, si yo tengo en la descarbonatación del carbonato de calcio. Carbonato de calcio es un sólido. Si lo caliento, se descompone en óxido de calcio, que es otro sólido, y CO2, que es un gas. Aquí estoy transformando un mol de sólido por un mol de sólido y otro de gas. Está aumentando el desorden, por tanto, variación de entropía mayor que 0. Siempre que yo prevea que el desorden aumenta el número de moles de gases, entonces la variación de entropía es positiva. O, por ejemplo, en esta otra, PCl3 gas más cloro gas, tengo PCl5
gas. Aquí tengo 2 moles de gases a la izquierda, 1 mol de gases a la derecha. La variación de entropía sería negativa. Disminuye la entropía. ¿Vale? Entropía, desorden. Entonces ya cuando os digan, tenéis que ordenar tu cuarto, no, es que según el segundo principio de la termodinámica la entropía siempre aumenta. De hecho, esto me lleva a formular el segundo principio de la termodinámica. Hemos hablado del primer principio de la termodinámica, que habla del intercambio de energía en los sistemas y tal. El segundo principio de la termodinámica lo que dice es lo siguiente. En todo proceso espontáneo, la entropía del universo siempre aumenta. En todo proceso espontáneo, la entropía del universo siempre aumenta. Y ojo, digo la del universo, porque si la entropía del sistema, la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores. ¿Vale? Esto significa que puede haber procesos espontáneos en los que la entropía del sistema disminuya en vez de aumentar. ¿Vale? Puede haber procesos espontáneos, por ejemplo, en el caso del paso de líquido a sólido. A menos 5 grados centígrados, el proceso espontáneo es que el agua se congele y la entropía del hielo es menor que la del agua líquida. Y la entropía del sistema disminuye, pero la de los alrededores aumenta. De tal manera que la del universo siempre aumenta. Siempre aumenta, siempre aumenta. ¿Vale? La entropía del universo siempre aumenta. Ya hablaremos que esto significa la muerte térmica del universo. En todo proceso espontáneo, la entropía del universo siempre aumenta. ¿Vale? Esta parte del tema es filosofía pura, pero pura y dura, vamos. Detener la grabación.